Entonces, recordemos que estamos en la clase de teorema de Bayes. Entonces, estamos recordando que Bayes, pues básicamente yo lo llamo el del mundo al revés. Bayes es quien comenzaba, pues digamos que a determinar la probabilidad de que ocurriera algo, dado que ya había pasado otra cosa, y Bayes lo pregunta al revés. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta cuando estamos trabajando Bayes es que hay un evento que es transversal a una partición del espacio muestral. Esas son las dos cosas más importantes de entender. Hay un espacio muestral que tiene una partición y esa partición es afectada, digamos, tocada por un evento, a todos, absolutamente todos. El ejemplo que tenemos aquí hace alusión a una agencia de publicidad que quiere saber cuál de ciertos métodos utilizar, el de la televisión, la revista o los periódicos. Y pues indagando en las partes pasadas se dieron cuenta pues que las probabilidades de escoger cada una de esas era 0.6, 0.2 y 0.15 respectivamente. También se tiene pues como informe o registro de que pues para qué hace unos métodos publicitarios, para tener una cobertura muy grande. Y los registros que se tienen es que las probabilidades de tener alta cobertura con la televisión es 0.8, la probabilidad de tener alta cobertura con la revista es 0.5 y la probabilidad de tener una alta cobertura con el periódico es 0.4. Entonces ya cuando la agencia hizo la selección, se obtuvo una alta cobertura. Entonces ya queremos saber cuál es la probabilidad de que la agencia escoja la televisión, escoja la revista o escoja los periódicos. O sea, mirar cuál es la probabilidad de que haya escogido uno de esos. Entonces, para nosotros poder aplicar el teorema de Bayes, hacemos, pues no siempre hay que hacer este grafiquito, porque cuando uno ya detecta que el problema que está leyendo es Bayes, entonces simplemente determina cuál es la partición y cuál es el evento que toca cada una de esas particiones y simplemente aplica el teorema de Bayes, que es la probabilidad condicional sobre la probabilidad total. Entonces, miramos que en nuestro ejemplito tenemos la probabilidad de escoger televisión, la probabilidad de escoger una revista y la probabilidad de escoger periódicos. Yo vuelvo y les digo que yo no hago esto con A1, A2, A3 y B para que no se quede uno siempre como encasillado en la letra como tal, sino que uno entienda el concepto. O sea, esta es la partición, A, B y C son las particiones y D es el evento que es transversal a todas esas particiones. Entonces nos pueden poner A1, A2, A3, nos pueden A, B, C, D, P, R, S, lo que sea, es uno entender lo que está haciendo. Entonces acá tenemos que esas particiones deben de cumplir con 3 condiciones específicas. La primera es que estos 3 eventos sean mutuamente excluyentes, o sea, que no tengan intersección. Entonces vemos acá que la probabilidad de tener televisión, revista y periódico son excluyentes porque miren que son simplemente las 3 particiones. No, esa es la primera condición. A no se intersecta con B, A no se intersecta con C y B no se intersecta con C. Entonces son mutuamente excluyentes. La segunda es que si yo sumo sus 3 probabilidades, me tiene que dar 1. Entonces miramos, 0.6 más 0.25 más 0.15 me da 1. ¿Sí? Y luego tenemos que mirar, la tercera es que la probabilidad de cada uno de estos sea mayor que 0. No igual, mayor que 0. Entonces, esas son las 3 condiciones de la partición. Vemos que en este ejercicio se cumplen las 3 particiones. Y ahora vemos que hay un evento transversal, o sea que puede haber alta cobertura con la televisión, alta cobertura con las revistas y alta cobertura con los periódicos. Entonces, ¿qué vamos a mirar? Que me están preguntando cuál es la probabilidad de que haya escogido la televisión. O sea, acá tenemos la probabilidad de tener alta cobertura dado que escogió la televisión. ¿Y qué me están preguntando? Lo contrario. O sea, me están preguntando cuál es la probabilidad de haber escogido la televisión dado que se tuvo una buena cobertura. Entonces, eso es, miren que ya tenemos que aplicar el teorema de Bayes, digamos porque me están haciendo la pregunta contraria.
Entonces, para aplicar Bayes, el denominador siempre está dado por la suma de las probabilidades marginales por la condicional. Miren que aquí ya las tenemos, es muy fácil de mirar. Probabilidad de A por probabilidad de dado A, probabilidad de B por probabilidad dado C. Entonces, miren que aquí se aplica ya el teorema de la probabilidad total, que es simplemente coger este punto 6 multiplicado por punto 8, más punto, punto 25 multiplicado por punto 5, más punto 15 multiplicado por punto 4, y nos da que esto es la probabilidad de punto 665. Interpretemos ese punto 665. Ese punto 665 es la probabilidad de tener una alta cobertura, simplemente. O sea, no estamos diciendo que esa probabilidad es que viene por la televisión, que viene por... No, simplemente es la probabilidad de que se tenga alta cobertura. Entonces, como ya tenemos la probabilidad de D, entonces ya podemos calcular, porque recuerden que ese es el denominador de lo que yo necesito encontrar. Ese denominador, entonces, me está diciendo a mí que para yo poder aplicar el teorema de Bayes, que ya es lo contrario, miren, ¿qué es lo que me están, yo qué es lo que ya supe? Yo ya supe que tuve una alta cobertura. Ahora viene la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que se haya elegido la televisión? Entonces, es Bayes. Miren, casos favorables sobre casos posibles. Aquí están incluidas la televisión, los periódicos y las revistas. Aquí solamente me interesa A. Miren que aquí, esto ya como es la probabilidad de que se haya escogido la revista dado que se tuvo una alta cobertura. ¿Y este cuál es? La probabilidad de que se hayan escogido los periódicos dado que se tuvo una alta cobertura. Entonces, miren que en este pedacito, como lo estábamos haciendo ahora, una condicional siempre es que la intersección sobre la probabilidad del que ya ocurrió. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y sacar, despejar de esa intersección, y tenemos aquí la probabilidad marginal por la probabilidad condicional contraria. Miren, la probabilidad de A dado D es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de D dado A. Entonces esta ya la tenemos, la habíamos calculado acá, sí, sí ven, es 0.6 por 0.8, miren, 0.6 por 0.8 sobre la probabilidad total, nos da 0.7218. O sea que estamos diciendo que la probabilidad de haber escogido la televisión, dado que se tuvo una alta cobertura, es igual a 0.7218. O sea que digamos que es muy probable que dado ese resultado de una buena cobertura, la agencia haya seleccionado la televisión. Miremos nosotros cuál es la probabilidad de que haya escogido las revistas. Recordemos que aquí al tracito está que B es escoger revista, y eso fue lo que me preguntaron. ¿Cuál es la probabilidad de que la agencia escoja una revista? Entonces miren ustedes, haya escogido una revista, acá está. La probabilidad de que se haya escogido una revista, dado que se tuvo una alta cobertura, miremos acá que no lo revisamos bien, miren. Después de su escogencia, la agencia determinó que de verdad alcanzó un alto cubrimiento, o sea, ya sabemos que eso fue lo que pasó, ya se obtuvo este. Entonces acá simplemente reemplazamos probabilidad de B por probabilidad de D dado B. Lo contrario de aquí, ¿sí lo ven? Entonces, 0.25 por 0.5 sobre 0.6, 65. Y nos da 0.1879. ¿Eso a qué significa? Entonces, miren que estamos interpretando. La probabilidad de haber seleccionado una revista, dado que se tuvo una alta cobertura, es 0.1879. Y por último, entonces, vamos a mirar la probabilidad de haber seleccionado el periódico. Entonces también es la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad marginal del que ya ocurrió. Entonces, como esta no la tenemos como intersección como tal, pero tenemos la probabilidad de C y la probabilidad de D dado C, entonces miren que lo tenemos acá. La probabilidad de haber seleccionado el periódico, dado que se tuvo una alta cobertura, es la probabilidad de C por la probabilidad de dado C sobre la probabilidad de D, y nos da 0.0902. ¿Eso qué significa?
Eso significa que la probabilidad de haber seleccionado el periódico, dado que se tuvo una alta cobertura, es de 0.0902. Estamos. Entonces, ya ese es más que todo el teorema de Bayes. ¿Ustedes en este momento tienen alguna pregunta? El que calla otorga. Voy a empezar con variables aleatorias. Mentira, no. ¿Estamos bien? Profe, sería bueno como ver otro ejemplo para... Lo van a ver ustedes. Eso es lo que vamos a hacer en este momentico. O sea, en este momentico vamos a hacer una cosa. Yo les voy a plantear un ejemplito y ustedes van a tratar de sacar toda la información del ejemplo. Entonces, miremoslo acá, lo van a tratar de hacer. Les voy a dar 10 minuticos. Acá voy a estar aquí con ustedes y voy a estar obviamente en silencio. Y entonces ustedes van a tratar de sacar la información de ahí y enseguida lo resolvemos entre todos. ¿Listo? Ah, Profe, profe, ¿puede volver a poner la imagen, por favor? Profe, hola. espérate que se perdió, ya voy. Se perdió. Ya la están viendo. Ya sí, Sí, pues estamos viendo las diapositivas. pero no la que necesitan ver. Esta. Ahí ya sí, ¿cierto? Gracias. Sí, gracias, profe. Un gusto.
a resolver el taller que hay que entregar para el martes y empiecen pues a mirar qué problemas tienen con nosotros dos, el de probabilidades y el de valles. Y como, Profe, disculpe, ¿usted no nos va a enviar esta diapositiva al correo o sí, algo? no, se las voy a Ah, colocar en poli virtual, apenas terminemos esta clase, se las coloco en poli virtual. Acuérdense que después de esto sigue otro tema que vamos a empezar el martes, o sea, que solamente van a tener la información de pues, o leen valles y si quieren adelantar, adelantan un poquito más. Entonces, vamos a mirar el ejemplo, vamos a leerlo. Dice, en cierta región se sabe por experiencias pasadas que la probabilidad de seleccionar a un adulto mayor de 40 años de edad con cáncer es de 0.02. Si la probabilidad de que un médico diagnostique correctamente a una persona con cáncer que de verdad tiene la enfermedad es 0.78 y la de que se equivoque es 0.06, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que a una persona se le diagnostique cáncer? O sea, correcta o incorrectamente, pero que se le diagnostique cáncer. B, si a una persona se le diagnostica cáncer, entonces por ahí va uno sospechando cuáles son los eventos y cuál es la partición y cuál es el evento transversal. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que verdaderamente lo tenga? Y C, si la persona se le diagnostica cáncer, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga la enfermedad? Entonces tenemos lo siguiente. Lo primero que hay que detectar es cuál es el espacio muestral. Ese espacio muestral, ¿qué partición tiene? Y después tenemos que detectar cuál es el evento que parte ese espacio muestral. Entonces, como siempre, al principio que estemos haciendo valles, es muy importante que hagamos este cuadrito. O sea, acá tenemos el espacio muestral, acá tenemos la partición y acá tenemos el evento que está transversal a esa partición. Entonces, aquí que estamos diciendo, el primer suceso, ¿quién es? La persona tiene cáncer. Y el segundo suceso, ¿cuál es? La persona no tiene cáncer. Miren ustedes, uno sospecha esa partición porque acá, ¿qué tenemos? Acá tenemos una probabilidad condicional. Miren, la probabilidad de diagnosticar correctamente, o sea, ¿qué es eso? Que le diagnostiquen cáncer dado que tiene cáncer, ¿sí o no? Es de 0.78. Y la probabilidad de que le diagnostiquen cáncer dado que no tiene cáncer es 0.06, ¿sí o no? Entonces ahí estamos mirando que de ahí es fácil como detectar cuáles son las particiones y cuál es el evento. Adicional, miren ustedes aquí, me están preguntando cuál es la probabilidad de que a una persona se le diagnostique cáncer, correcta o incorrectamente, pero que se haga un diagnóstico de cáncer. O sea que este primer puntico que tenemos acá, este primer puntico es simplemente la probabilidad total. Y miren que acá ya es al revés. Miren aquí dice la probabilidad de que diagnostique cáncer dado que tiene cáncer. Y aquí que me están preguntando, si a una persona le diagnosticaron cáncer, entonces ya es lo contrario. Pues yo digo que Valles es el del mundo al revés, porque aquí me están preguntando, tengo una información y requieren lo contrario, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad que efectivamente tenga? Entonces, miren que acá ya tenemos que la probabilidad de que una persona adulta, miren que la primera partecita que tenemos acá, la probabilidad en una región de que se diagnostique cáncer, esto ya es nos está distorsionando un poquito la información, pero es simplemente la probabilidad de seleccionar a una persona o que una persona tenga cáncer, en este caso son todos adultos, es 0.02. O sea que, ¿cuál es la probabilidad de no tener cáncer? Es 0.98. Entonces, acá tenemos la probabilidad de tener cáncer, la probabilidad de no tener cáncer, ¿sí? 0.98. ¿Qué nos están diciendo? Entonces, como ya definimos los eventos, leer estas cositas es más fácil. Miren, entonces, ¿cuál es la probabilidad de diagnosticar cáncer dado que tiene cáncer? Mírenlo acá. Esta es. ¿Cuánto nos da? 0.78. ¿Y cuál es la probabilidad Profe, de... Tengo. Dímelo. qué pena, profe, listo. Que yo no entiendo por qué en la partición que usted hace deja A separada de C y B. O sea, C porque queda con... Mira que C es un evento transversal, ¿cierto? A ti te van a diagnosticar cáncer, tengas o no tengas, ¿cierto? Tú vas a ir al médico
¿Y quién es A? Los que tienen cáncer. ¿Y quién es B? Los que no tienen cáncer. Indiferente de que tengas o no tengas cáncer, tú vas a tener un evento que es que te van a diagnosticar. Entonces, todo este cuadrito es ese, ¿cierto? El espacio muestral. Y vas a partir el espacio muestral, en este caso, solo en dos. Los que tienen cáncer y los que no tienen cáncer. Mira que aquí se cumple lo mismo, ¿sí o no? Estamos diciendo que estos dos eventos son excluyentes. ¿Por qué? Porque yo no puedo tener cáncer y no tener cáncer al mismo tiempo, ¿sí o no? O sea, son excluyentes. La probabilidad de la intersección es 0. Esa es la primera condición. ¿Cuál es la segunda condición? Que la suma de las probabilidades sea 1. Entonces, si la probabilidad de tener cáncer es 0.02, pues la probabilidad de no tener cáncer es 0.98, ¿verdad? Porque ya sabemos que son excluyentes. Si tú sumas esas dos, me tiene que dar 1. Y ahora, ¿cuál es el evento transversal? Tú vas a ir al médico y te van a diagnosticar, ¿sí? Puede que te diagnostiquen correctamente. ¿Cuándo te diagnostican correctamente? Es este pedacito, mira. Te diagnostican correctamente cuando tienes cáncer, ¿sí o no? O sea, esto es el diagnóstico, tener cáncer, dado que efectivamente lo tienes. Y este, bueno, que sí lo tienes. Y este sé cuál es. Es la probabilidad que digan que tienes cáncer sabiendo que no lo tienes. Entonces, por eso este es transversal a los dos. Igual te van a diagnosticar, ¿sí o no? Entonces aquí empezamos. La probabilidad de que tengas cáncer es 0.02 y de que no tengas cáncer es 0.98. Esa es la primera partecita acá, ¿cierto? Lo sacamos de esta primera parte. Y de esta segunda parte, ¿qué decimos? La probabilidad de que te diagnostiquen correctamente, o sea, ¿cómo te diagnostican correctamente? Te diagnostican cáncer dado que tienes cáncer, ¿sí? Esa es la probabilidad condicional, mírala acá. Esta es la probabilidad de que te diagnostiquen cáncer dado que tienes cáncer. ¿Y cuál es la otra probabilidad? La probabilidad de que, de que te diagnostiquen cáncer dado que no lo tienen. Este es un diagnóstico incorrecto, ¿cierto? Mira que aquí lo estamos diciendo. Y la de que se equivoque es 0.06. O sea, tú vas al médico, te hacen un examen y te dicen, usted tiene cáncer, pero no lo tiene. O sea, eso es también una probabilidad de que ocurra, es una probabilidad condicional. Entonces, miren que acá ya la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que a una persona se le diagnostique cáncer? O sea, que ¿qué me están preguntando? Esta probabilidad de C. ¿Me pueden diagnosticar cáncer teniéndolo o no teniéndolo? Sí. Entonces, ¿cómo resolvemos esa situación? Vamos a utilizar el teorema de Bayes. Entonces, la primera es la probabilidad total. ¿Cómo hacíamos la probabilidad total? Acuérdate, la probabilidad de C, así como lo hacíamos allí, acá, miren, la probabilidad de C, ¿a qué es igual? La tenemos acá atrás. Acá es la probabilidad de A1 por la probabilidad de A1 más la probabilidad. En este casito no tenemos sino dos eventos, que es tener cáncer o no tener cáncer. Entonces, ¿a qué es igual la probabilidad de un diagnóstico? O sea, que me diagnostiquen sin importar el resultado. Entonces, ¿es igual a qué? Es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de C dado A, más la probabilidad de B por la probabilidad de C dado B. Entonces, mira que lo hacemos así. La probabilidad de C es la probabilidad de tener cáncer por la probabilidad de que me diagnostiquen dado que lo tengo, más la probabilidad de tener cáncer, de no tener cáncer, por la probabilidad de que me diagnostiquen dado que no lo tengo. Entonces, simplemente multiplicas. Entonces, esta es la probabilidad de que un individuo de esa comunidad vaya al médico y le diagnostiquen cáncer. ¿Sí? Profe, ¿puede ir más despacio, por favor? Estoy muy volador. Gracias. Sí. Raro, ¿cierto? Pues sí, porque yo la verdad no estoy entendiendo bien, entonces. Bueno, vamos a volver Sí. a ¿quieren que hagamos los dos o solamente este ejemplito? El anterior lo entendiste bien. Sí, profe, yo lo anterior sí lo entendí bien, pero en este sí me encuentro un poco confuso. Así se van las cosas más complicadas. Miren, acá tenemos dos cosas. Tenemos un evento, digamos que es que tienes o no tienes cáncer, ¿sí o no? O sea que tu espacio muestral está conformado por dos eventos, tener cáncer o no tener cáncer.
te están diciendo aquí que la probabilidad de que tú tengas cáncer es 0.02. Entonces, por axiomas de probabilidad, sabemos que si la probabilidad de tener cáncer es 0.02, no tenerlo es 0.98. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos la primera parte. La segunda parte del ejercicio nos está diciendo que tú vas a ir al médico y te van a diagnosticar. Entonces, ahí uno empieza a sospechar que como ese evento es solito, entonces me van a diagnosticar. Y que ese puede ser el evento que parte los otros dos, ¿cierto? A ti te van a diagnosticar, tengas o no tengas. Pero miren lo que dice acá, ¿por qué sospecha uno que este es el evento que parte? Porque aquí está la condicionalidad. Mira lo que dice. Si la probabilidad de que un médico diagnostique correctamente a una persona con cáncer, ¿cuándo te diagnostican correctamente? Entonces es la probabilidad de que el médico te diga que tienes cáncer, dado que sí lo tienes, ¿sí? O sea, eso ocurre en 78% de las veces, o sea que esa es la probabilidad condicional. Y la de que se equivoque es 0.06. ¿Cuándo se equivocan? Entonces se equivocan cuando te diagnostican cáncer y no lo tienes. O sea que la probabilidad de que te diagnostiquen cáncer, dado que no lo tienes, es 0.06. Entonces estamos viendo que el evento que cruza el espacio muestral es el diagnóstico, ¿sí? Entonces, acá ya mira adicional, ¿cuál es la probabilidad de que una persona se le diagnostique? Entonces, mira que ahí tú tienes ese evento que corre los otros dos. Entonces, esa es la probabilidad total. Entonces, vamos a sacar los datos del problema. Decimos que el evento A es tener cáncer y el evento B es no tener cáncer. O sea que si no está ese ahí, partimos el espacio muestral y tenemos A y B. A es la probabilidad de no tener y B de tener, perdón, y esta la de no tener. Entonces, tú llegas y dices, la persona tiene cáncer. La probabilidad de que tenga cáncer es 0.02. La persona no tiene cáncer. La probabilidad de que no tenga cáncer es 1 menos eso, o sea, 0.98. Y esta es la probabilidad de que te diagnostiquen cáncer, dado que lo tienes, es 0.78. Y la probabilidad de que te diagnostiquen cáncer, dado que no lo tienes, es 0.06. Entonces, ahora viene la pregunta. Si a una persona le diagnosticaron cáncer, o sea, esto es lo que ya ocurrió, ¿cuál es la probabilidad de que lo tenga? O sea, que ya la pregunta es, míralo acá, ¿cuál es la probabilidad de A dado C? ¿Y qué es lo que tú tienes? La probabilidad de C dado A. Entonces, tienes que calcular la probabilidad total. ¿Cuál es la probabilidad total? La probabilidad de tener cáncer por la probabilidad de que te diagnostiquen dado que lo tienes, más la probabilidad de no tener cáncer por la probabilidad que lo diagnostiques dado que no lo tienes. Tienes estos daticos y los multiplicas y te da 0.0744. Esta es la probabilidad de que te diagnostiquen cáncer. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a suceder? Que como ya tengo esta división, yo ya puedo encontrar las probabilidades contrarias. Entonces ya se va a acabar esta vaina. El próximo martes vamos a hacer más ejercicios de valles. Listo, la primera hora hacemos más ejercicios de valles para que estén más tranquilitos. Ahorita les envío el taller y les pongo este video en YouTube y estas diapositivas en Poli Virtual. Sí, porque ya nos va a sacar.